El uso descontrolado de los recursos naturales, la indiferencia social, la devastación ambiental, demuestran que el hombre está enfermo. El cuidado de la casa común es responsabilidad de todos. El mundo necesita personas comprometidas con la vida, preparadas para hacer la diferencia. Aquí comienza Escuela Ciudadana, un espacio para aprender y conocer sobre mecanismos de participación ciudadana, responsabilidad social y el cuidado de nuestro planeta. Dirigido a todos los que sueñan y trabajan por un Huila mejor, por un país mejor. Bienvenidos. Cordial saludo, respetada audiencia, como cada semana llegamos a ustedes. Hoy en la presentación número 23 de su programa de formación con una mirada desde la fe llamado Escuela Ciudadana. Soy Alejandro López Ruiz, es un gusto acompañarlos en esta transmisión de radio orientada por la Diócesis de Garzón con el apoyo del Secretariado Nacional de Pastoral Social y Cáritas Española. En esta emisión continuamos en instrucción con el sacerdote invitado y en la sección con los líderes socioambientales establecemos comunicación con el señor Wilfred Trujillo. Gracias por su sintonía. Ahora, en Escuela Ciudadana, esta es La Voz de la Iglesia con el sacerdote Miguel Alfredo Oñate. Muy bien, respetada audiencia, hoy concluimos en la sección La Voz de la Iglesia el primer capítulo de la encíclica Laudato Si, que es nuestra carta de navegación en este tema socioambiental, en la defensa de nuestro territorio huilense y los recursos naturales. El sacerdote Miguel, especial saludo para usted. En el numeral 57, el Papa hace un llamado directo a los que ejercen la política y de alguna manera tienen cierto poder. Interesante cuestionamiento. Padre, ¿para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Hay una pregunta que aparece en el numeral 57 de nuestro documento guía, la encíclica del Papa, y el Papa hace esta pregunta: ¿para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Es decir, lo que el Papa está tratando de poner en tela de juicio aquí y de alguna manera cuestionar es nuestras maneras de gobernar tan miopes y la mayoría de sistemas políticos, no todos, pero sí hay muchos de nuestros dirigentes que solamente piensan a 4 años durante su periodo de elección. ¿Cómo queremos nosotros mantenernos solamente en 4 años si sabemos que los efectos que van a venir después de ese periodo se va a desatar y van a venir consecuencias que van simplemente a poner en evidencia la negligencia, la incompetencia, el desinterés? Y entonces dice, cuando se debería haber realizado una intervención, cuando se debería haber realizado, pensemos que esto, Alejandro y oyentes, nos hace pensar de nuestra realidad humana, es tan irrepetible y es tan seria, que pienso en estos momentos en un ejemplo que nos puede ayudar muchísimo a pensar en esto. Como cuando el papá, la mamá descuidaron la educación de su niño, de su niña, y estaba apenas un infante o pocos años, y cuando ya quisieron ir a corregirlo, cuando ya quisieron ir a ayudarlo, a educarlo, a formarlo, ya fue demasiado tarde. Nos puede también pasar lo mismo con el planeta. Ahora que el problema está todavía en capacidad de ser resuelto y de ser afrontado y de ser por todos de alguna manera abordado y evitado, que se vaya poco a poco incrementando esa problemática, pues podemos nosotros pensar que quizá es mejor dejar para mañana, que quizá de pronto todavía no es la hora, y es aquí donde el Papa nos está diciendo, tenemos que hacerlo cuanto antes. La creación, el medio ambiente requiere una protección, nuestra casa común reclama de nosotros un cuidado y una actitud muy distinta. Excelente ejemplo, presbítero Miguel, en su respuesta sobre un político incompetente. A propósito que se aproximan nuevas elecciones.
Y ya en el cierre del primer capítulo también el Papa nos interroga a nivel general, pero también de forma personal nos lanza esta pregunta. ¿Los seres humanos hemos defraudado las expectativas de Dios Padre Todopoderoso? De alguna manera, presbítero Miguel, el Papa Francisco nos pone un reto, justo después de exponer abiertamente lo que le está pasando a nuestra casa, a nuestro planeta en materia socioambiental, donde realmente nos damos cuenta un panorama desalentador en la realidad mundial actual que vivimos. Pero al mismo tiempo el Papa Francisco nos habla de la esperanza. Bueno, es una afirmación que la cita al documento, esta de si hemos nosotros defraudado el proyecto de Dios nuestro Padre, y podemos nosotros pensar, quizá de pronto aquí muy a la ligera, que Dios se arrepintiera de haber creado y habernos dado la vida. Y es una manera de pensar demasiado antropomórfica, es decir, muy de nuestro parecer, como pensar que Dios ya da el brazo a torcer y como que pensara que se siente desilusionado, decepcionado, frustrado en su proyecto sobre nosotros. Y en esto yo creo que el siguiente capítulo que vamos a ver, que es como tal el evangelio de la creación, es aquí donde es necesario pasar de un pesimismo, de una situación de alguna manera negativa, triste sobre nuestra realidad. Y el Papa constantemente, lo vamos a ver, tiene siempre en mente una cosa, que el ser humano es capaz de corregirse, que es capaz de mejorarse, que él una vez más, así como cae, es capaz de levantarse. Yo creo que esto es lo que se llama la esperanza cristiana. Si Cristo no renunció a su propósito de salvar al hombre, si Dios mandó a Jesucristo al mundo, es porque considera que nosotros, los seres humanos, podemos dar una respuesta distinta. Y es aquí donde, no obstante nuestra maldad, no obstante nuestras caídas, no obstante nuestros pecados, es posible ser de una manera distinta, vivir de otra manera. Es decir, aceptar que nos hemos equivocado, que quizá de pronto hemos actuado equivocadamente, pero que podemos nosotros actuar e intervenir y cambiar esa historia. Es decir, no estamos determinados al azar, a una situación como el destino. No, Dios nos ha dado la libertad, y nuestra libertad, así como es posible que optar por el mal, por los vicios, por el deterioro nuestro y de la creación, en este caso es posible también que enmendar y mejorar las condiciones, no solamente para nosotros, también para nuestros hermanos, y desde luego la manera como nosotros nos relacionamos con el medio ambiente y con todo lo que nos rodea, que Dios ha creado para nuestro bienestar. Este programa radial se transmite a ustedes gracias al apoyo de Cáritas Española y el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Colores, sabores, sonidos, ritmos y lenguajes, música colombiana y más para recordar y conocer. En el espacio musical, audiencia amable que nos sigue, hoy programamos la canción Espumas de nuestro compositor de las Américas, Jorge Villamil Cordobés, melodía que lo dio a conocer a nivel internacional en el año de 1962. Escuchemos este éxito de antaño en Escuela Ciudadana. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus
o destrozadas por el revolío. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Síguenos en Facebook, Misión San José Diócesis de Garzón. Contacto Escuela Ciudadana Radio. WhatsApp 322-701-3893. En su programa Escuela Ciudadana, los líderes socioambientales tienen la palabra. En la sección de hoy de los líderes, respetada audiencia de su programa Escuela Ciudadana, nos acompaña el especialista en gestión pública de profesión, el señor Wilfred Trujillo, quien también lleva una trayectoria en el tema político en el centro y sur del Huila. Hoy estamos con él para escuchar de su propia voz qué es ejercer la política, ya que hemos estado aprendiendo en Escuela Ciudadana sobre mecanismos de participación ciudadana, concretamente el voto con la abogada invitada. Realmente, más que hablar con el líder político, hablamos con el ser humano, el padre de familia que es. Señor Wilfred, gracias por sacar este tiempo para nuestro programa de Escuela Ciudadana en medio de sus múltiples ocupaciones. Inicialmente, cuéntele a los oyentes, para usted, ¿qué es ser político en el buen sentido de la palabra? Bienvenido. Bueno, quiero darle un saludo a usted, Alejandro. Muchas gracias por permitirme la participación en este programa de Escuela Ciudadana de la Diócesis de Garzón. Saludarlos a ellos, a los que vienen implementando este importante proyecto. Felicitarlos además porque creemos que este tipo de participación es con el que tenemos que llegarle a nuestros ciudadanos y por supuesto para todos nuestros amables oyentes que escuchan este programa en los diferentes medios de comunicación del departamento del Huila. Mi nombre es Wilfred Trujillo, soy administrador financiero, especialista en gerencia tributaria, especialista en gestión pública y me he venido desempeñando en los últimos años en el ejercicio de la política como concejal del municipio de Pitalito por 3 periodos consecutivos. He sido presidente de la corporación también en 2 periodos, año 2014 y año 2011. Y pues seguimos en el ejercicio de la política y hoy precisamente me hacen una pregunta que considero fundamental y precisamente es ¿qué es ser político? Pues ser político es precisamente poner uno el nombre de la persona como tal, donde la gente le deposita la confianza para que lo represente en las corporaciones públicas para el ejercicio precisamente de buscar el mejoramiento y el crecimiento del desarrollo de las regiones, de las ciudades y de los pueblos. Esa confianza se deposita precisamente en cabeza de personas que considera la sociedad que le van a prestar un servicio útil al servicio y al mejoramiento de la calidad de vida de los demás. Especialista en gestión pública, señor Wilfred Trujillo. Gracias. ¿Considera usted que el político nace o se hace? Bueno, el político yo creo que de alguna manera están las dos variables alternadas. El político tiene que nacer porque uno tiene que precisamente gustarle, servirle a los demás. Si a uno no le nace servirle a los demás, es muy difícil poder desempeñar esta loable labor. Entonces yo creo que tiene que ser innato a la condición del ser humano y desde esa óptica yo creo que nace. Y desde luego ya también se hace en el ejercicio y en la experiencia, en la trayectoria, en lo que se va adquiriendo en las diferentes etapas, pues se va uno formando, se va madurando en los diferentes procesos. La política es un ejercicio que no es nada fácil, pero que uno cuando lo hace con el corazón, pues yo creo que puede hacer una buena labor para el desempeño de los demás. Interesante análisis, señor Wilfred. ¿Y hasta qué punto considera usted la política está al servicio de la comunidad y en qué momento se convierte en un negocio para alcanzar el poder?
Desafortunadamente hoy, frente a las diferentes circunstancias que se dan y que se mira en la sociedad como tal, es la pérdida de credibilidad del pueblo, pérdida de credibilidad en sus líderes, en los diferentes partidos políticos, porque se ha convertido en un mercantilismo el ejercicio de la politiquería, porque es que la política sana es precisamente la que busca mejorar las condiciones de vida, busca mejorar el desarrollo y progreso de las regiones, de los pueblos, de las ciudades, pero ya cuando entramos en este campo precisamente de comprarle la conciencia a los ciudadanos, ese es un tema que ya no es política, sino es politiquería. Y desafortunadamente Colombia y el mundo entero, podríamos decir en este programa, que ha entrado en ese juego. Hoy con tristeza uno mira cómo muchos líderes venden su conciencia por muchas veces cifras irrisorias o por dádivas que desafortunadamente pues nuestra clase de dirigencia en este país tienen como esa metodología de venir a hacer política. Entonces yo considero que desafortunadamente pues ahí estamos precisamente empeñados todos, y es una tarea de generar conciencia en el pueblo, pues para que cambiemos, empecemos a cambiar. No es fácil, es un ejercicio muy complejo, además es una pregunta muy compleja realmente, porque no es nada fácil entrar a contrarrestar ese fenómeno con la sociedad. Y yo particularmente considero que para poder contrarrestar esta situación tan difícil, tenemos que empezar por las niñas y por los niños, y en particular los jóvenes, que todavía de pronto no estén tan enquistados en este problema de corrupción, y que podamos salvar algo de ahí, porque es muy difícil. Ya hoy por hoy uno que está metido en este ejercicio se da cuenta que desafortunadamente los líderes, los presidentes de juntas de acción comunal, los presidentes de grupos asociativos, desafortunadamente ya se les ha corregido, le ha llegado y lo ha corroído este fenómeno y este cáncer que mata hoy precisamente la institucionalidad. No hay credibilidad, y uno tampoco le puede echar la culpa muchas veces a ellos, porque cuando hay personas que tienen tanta necesidad, donde el Estado no garantiza unas políticas públicas precisamente para contrarrestar este tipo de fenómenos, pues es muy complicado, o sea, es muy difícil. Entonces lo que uno dijera es, tenemos que empezar a hacer un trabajo con las niñas y con los niños para poder contrarrestar todo este tipo de fenómenos. Muy amable, señor Wilfred. ¿Algo más que le quiera decir a la audiencia a propósito que se aproximan elecciones? Bueno, yo creo que estamos en una situación difícil, de donde la gente ha perdido la total credibilidad de los políticos. Yo creo que la invitación aquí es que creamos en la verdadera política, en la política de cambio, de desarrollo. Le apostemos a un país que necesita que la gente demuestre a través de los mecanismos de participación que nos da la Constitución política, el querer de elegir a nuestros representantes, porque es que si yo me abstengo de elegir, pues sencillamente seguirán eligiendo los mismos de siempre, y seguirán eligiendo a las mismas y a los mismos. Entonces esa abstención le hace daño al país, le hace daño a la democracia. La invitación es que la gente salga y participe, porque cuando uno salga y participe puede sentar sus precedentes y puede realmente cambiar la historia ayudando a elegir personas que de pronto sí tengan buenas intenciones de hacer buenos gobiernos. Entonces, para contrarrestar ese fenómeno no nos podemos dejar hoy decir que no, que se ha perdido la credibilidad. No, al contrario, salgamos a elegir y elijamos entonces a lo contrario de lo que siempre nos han dado por décadas, por 20, 30 años que siempre nos han puesto a votar por las mismas y por los mismos. Pues salgamos de manera masiva a participar en las elecciones y votemos por otras propuestas frescas, por otras personas que realmente uno considere que le van a hacer un aporte significativo al desarrollo de los pueblos. Continuamos en Escuela Ciudadana. Amables oyentes, gracias por habernos acompañado en esta emisión que termina aquí. Recuerden, la cita es la próxima semana en una nueva transmisión de su programa Escuela Ciudadana. Hasta entonces. Su programa Escuela Ciudadana
llegó a ustedes bajo la dirección de la Diócesis de Garzón, con el apoyo del Secretariado Nacional de Pastoral Social y Cáritas Española. Realización y locución, Alejandro López Ruiz.